Bueno, un coloquio organizado por la Universidad Católica de Cuyo y auspiciado por la Fundación Naumann de Alemania, la Fundación del Partido Liberal. Con gusto venimos a San Luis a conversar de un tema que realmente tiene mucha vigencia y que va a tener mucha más vigencia en este año electoral que se inicia, que es el tema de cómo repercuten las nuevas tecnologías en todo esto de la comunicación en general, la comunicación política en particular. Y en mi caso, por mi formación profesional, además de periodista, me he dedicado mucho a la estrategia de campañas, es cómo estas nuevas tecnologías repercuten o influyen en esto de comunicar un mensaje político. ¿Y a quién está destinado esto? Al público en general, pero a jóvenes, estudiantes, especialistas. San Luis es una sociedad vibrante que tiene mucha gente interesada. Siempre sorprende San Luis cuando uno viene, el dinamismo, la energía y se destaca del resto de las provincias por ese tema. Así que los puntanos todos bienvenidos. Nos gustaría escucharlo. Bueno, sí, igual cuéntenos un poquito más o menos los temas que van a tratar, o sea, en qué se enfoca más que nada. A mí me va a interesar, veníamos en el avión, ese avión muy tempranero que llega a San Luis, lo que te hace estar con la mente muy iluminada a las 6 de la mañana. Veníamos conversando con Seferino cómo dividir los temas. Yo pensaba encararlo más desde lo que está pasando en la actualidad. Es decir, cómo las nuevas tecnologías han cambiado, creo que para siempre, la forma de comunicar mensajes políticos, y eso se traduce en una verdadera revolución de la comunicación política vía nuevas tecnologías en las campañas electorales. Ya lo vimos en el 2015 en toda la Argentina, pero lo pensaba también asociar con estos fenómenos nuevos que son los antisistemas, es decir, candidatos, personajes que surgen de fuera de la política y que gracias a las nuevas tecnologías en la comunicación pueden irrumpir y pasar por encima de las estructuras, y debido a una necesidad existente en la sociedad, prender fuertemente y en algunos casos ganar elecciones como el presidente Trump en los Estados Unidos, ahora Jair Bolsonaro en Brasil, y probablemente, y eso creo que es lo que voy a plantear como interrogante en la conferencia esta tarde, puede suceder también en la Argentina, La gente tiene otra forma de informarse en la actualidad, digo, ya no usa los medios tradicionales. Sí los usa, pero menos que antes. Es decir, las nuevas tecnologías no van a reemplazar a las anteriores, como la radio no descartó al diario, como la televisión no descartó a la radio, y ahora Internet y las redes no va a descartar a la televisión, la va a poner en otro lugar. De hecho, en mi caso estoy todas las tardes en A24, probablemente lo sepan. Seferino está en América y claramente ha cambiado el formato de televisión. Seferino muchas veces se hace conocido por su participación en América, pero después mucho más por la potenciación que le da esa participación en las redes sociales. Ahora es un desafío el poder estar al tanto de estas tecnologías y manejarlas. ¿Pensás que nos falta mucho todavía como comunicadores y también en lo político para poder estar a la altura y aprovechar estas herramientas? Por ahí tal vez más a los comunicadores, porque tendemos a reinar en una tecnología, es decir, aquel que era muy buen columnista de diario no necesariamente evolucionó a columnista de radio o televisión. Y en las redes sociales hay que escribir en 140, ahora es un poco más, pero dejémoslo como simbólico, en 140 caracteres, y decir todo en un minuto es muy complejo. El entrenamiento que tienen en Intratables, por ejemplo, que Intratable es un programa de Twitter, se mandan tweets cada uno, y esa es la lógica. Se acabó el tiempo de los textos largos, no podés, desde el punto de vista de la traducción a la tele, ¿no? Por eso es muy después replicable en las redes sociales. Eso desde nuestro lado. Desde el lado de los políticos no, hay una adaptación cada vez más rápida. De hecho, mira, último momento. En la India se ganó, es verdad, la elección local. Hay que pensar que los estados indios, las provincias de la India, tienen algunas más del doble de habitantes que la Argentina, o sea, son enormes. Se ganaron algunas provincias de 80 millones de habitantes con el uso masivo del WhatsApp
en campañas electorales. El WhatsApp estaba... De WhatsApp. Y se da en India esto, justamente. En la India. En otro contexto. En la India se experimentó esta tecnología. Se desarrolló una aplicación que permite infiltrar los WhatsApps. 1 millón de grupos fueron infiltrados por los candidatos sin que los participantes del grupo se enteren. Ese software está disponible, lo utilizó Bolsonaro en Brasil y ganó por el WhatsApp Bolsonaro. Ya en los alrededores de Marcos Peña y Broma Marva tienen ese software. ¿Serían los famosos trolls? No, esto es más sofisticado porque esto es inteligencia artificial. Cómo funciona y me interesaría después la opinión de Ceferino. En la India 1 millón de grupos. 1 millón de grupos de mamá del colegio, de chicos, de estudiantes, de socios del club, lo que fuere, 1 millón, se mete un usuario con un número que nadie en el grupo se da cuenta. Y muy pacientemente ese que está adentro empieza a analizar, con inteligencia artificial, qué se habla en el grupo. Y empieza a postear cada tanto algo que va inclinando la discusión a un posicionamiento favorable para el candidato. Cuando querés acordar, de ese grupo conseguiste 1 o 2 posicionamientos que a las mamás muy desprevenidas, muy tranquilas o tranquilos, les permitió recibir ese mensaje potente desde el punto de vista político. Ceferino, te consulto, ¿cómo está? ¿Es difícil la comunicación de los actos oficiales del gobierno a la prensa? ¿Cómo lo estás viendo vos hoy? ¿Hay algunos errores? ¿Falta información? ¿Falta más diálogo del gobierno con la gente, con la prensa? No, yo creo que el gobierno nacional tiene una buena comunicación. Creo que frente a los números económicos y sociales son bastante malos y la comunicación hace todo lo que puede. Creo que los políticos van aprendiendo unos de otros también y mejoran más allá de la pertenencia de cada político, y este gobierno ha aprendido el kirchnerismo y ha mejorado algunas cosas. Lo que pasa es que hay situaciones que son muy difíciles de comunicar, entonces generalmente en política se dice falta comunicación, pero no creo que al gobierno le falte comunicación, yo creo que le sobra comunicación. Fíjate, el viernes ellos comunicaron unas modificaciones sobre la ley de alquiler y parecía que habían anunciado una política de vivienda y era simplemente rendirse a un proyecto de ley que está siendo analizado por la Cámara de Diputados, pero algo totalmente menor, y con eso estuvieron en la primera plana de los diarios principales, estuvieron el sábado, domingo y lunes, feriado. O sea, comunicación les sobra. ¿Cómo puede afectar esta sobra de comunicación? No quiero decir que les sobre en el sentido de que como contrario de ausencia. Creo que lo tienen. Lo que pasa es que no tienen cosas buenas para comunicar, ese es el tema. Claro, pero frente a una expresidenta como Cristina, que teníamos cadenas muy largas, y ahora un presidente como Mauricio que ahora está hablando un poquito más, pero no estaba hablando tanto, interactuando públicamente con la prensa. Lo que pasa es que, ¿qué podría decir Mauricio Macri en este momento? Que lo dejara bien. Digamos, la inflación es la que hay, la pobreza es la que hay, la recesión es la que hay. ¿Qué puede decir? Bastante dicen y bastante creativos son. Ahora dicen sobre los índices de inflación, son transitorios. Es un hallazgo maravilloso. Está muy bien que sean transitorios. Yo ya me había dado cuenta, pero nunca lo había verbalizado. Me parece extraordinario. Creo que ellos creen que la política es comunicación básicamente, y eso lo manejan muy bien. Lo que les falta es el contenido, pero bueno, no es un problema de comunicación el que tiene el gobierno. Al contrario, yo creo que son muy modernos. La comunicación es gestual, dice Durán Barba, es verdad. Y ellos tienen... Bueno, lo que pasa es que también hacen de la necesidad su fuerza. Por ejemplo, Mauricio Macri nunca ha sido un gran
discursiador tradicional, y eso es mostrado como una virtud. Cristina hacía lo que podía con las armas que tenía, y ellos también. Pero a su modo me parece que el problema de Cristina no fue la comunicación, y el problema de este gobierno tampoco lo es. El problema es que no aciertan en economía. Ese es el problema de fondo de Y a todos. mí me parece que sí, ¿viste? Porque el primer gobierno de Cristina fue una cosa, el segundo fue peor, y no hay con qué levantar cuando el país no crece, que el país no crece desde el 2011. Y no, eso es muy difícil de tener una comunicación que te convenza de que estás mejor cuando vos te das cuenta que no Cuando estás. abrís la heladera y no estás mejor. Y sí. Y no hay forma. Te están Pero el diciendo gobierno una hace cosa. bastante, imagínate que todas las encuestas, que yo no sé cuánto creerle, pero bueno, las encuestas muestran una intención de voto entre 30 y 35% con este panorama.